del Señor. Queremos darle gracias a Él por poder estar juntos otra vez. Y quisiera leer un salmo que nosotros conocemos, todos conocemos, y que si nos detuviéramos un poquito a meditarlo, les aseguro que encontraríamos el secreto de la sabiduría. Dice aquí el Salmo 91, casi puedo jurar que te lo sabes de memoria: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocarás tu morada. Ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a cantar el libro número 13, por favor. Estaba escuchando el mensaje del lunes y me dio mucha pena que ese ruido haya entrado. Creo que el enemigo trabajó. Yo aprendí muchísimo, lo he escuchado un par de veces. Lamento ese ruido. Creo que no había razón. Sin embargo, ojalá que alguno que me esté escuchando le diera cabida a la idea de escucharlo otra vez. Vamos a cantar el libro número 13, ¿estamos? Invisible, al Rey inmortal,
paz en los altos cielos, en las alturas de las alturas, más allá donde no sabemos, alturas infinitas, y todavía te humillas, como dice el Salmo 113, a mirar a los cielos y la tierra. Nosotros que te hemos abandonado, que te hemos dejado, todavía te dignas a mirarnos y atendernos. Te damos muchas gracias por ese infinito e incomprensible amor. Permite que podamos dedicar tiempo, recursos, energía, atención concentrada para conocerte de verdad. Apártanos para ti, lo rogamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que Jesús subrayó siempre era que conociéramos a su Padre. Y la idea siempre fue que conociéramos a su Padre. Todo lo que rogares al Padre, yo se los voy a dar. Lo que mi Padre quiere, eso hago. Subrayaba tanto la idea del Padre. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan, a ti, al único Dios verdadero. Y te voy a decir por qué es importantísimo conocer al Dios verdadero. Porque si tú no conoces al Dios verdadero, el Calvario será interesante. ¿Qué te pareció el tema? Oh, interesante. Quiere decir que no fue relevante, que no fue impactante. Cuando alguien te dice que, ¿qué te pareció esta canción? ¿Qué te pareció este sermón? ¿Qué te pareció esta idea? Oh, interesante. Como diciendo, sí, está bien, pero no es para mí. Cuando hay alguien que le dediques una canción, un poema, una idea, y él te diga que es interesante, eso es un insulto. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces el Calvario tiene sentido, y también a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál era el propósito de Jesús estar aquí en la tierra? Mostrarnos al Padre, restaurar la esencia de Dios en nosotros, restaurar la imagen perdida de Dios en nosotros. El hombre, en su sabiduría, ha llegado lejos. Y es interesante cómo nosotros admiramos al hombre, subrayamos la esencia del hombre, el conocimiento del hombre, la inteligencia del hombre, y lo ponemos en una plataforma que con frecuencia ocupa el lugar de Dios. Cuando estudiábamos en la secundaria, en la prepa, siempre observé a jóvenes, aún cristianos, que leían la Biblia, sorprendidos por los grandes maestros griegos o latinos, o babilonios, o hindúes. Hay una frase griega que dice, conócete a ti mismo. Y yo recuerdo
que esa frase la he escuchado entre los más grandes hombres de la tierra, como que si eso fuera lo más grande. Y realmente es inteligente la frase. Conócete a ti mismo, conócete. Si tú no te conoces, no entenderás cuál es la razón de tu presencia. Pero, ¿qué te parece que conozcas al creador de aquel que te hizo a ti mismo? Hay un poco de diferencia. Y Dios es tan grande, 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 que es inalcanzable. Y cuando el lunes hablábamos acerca de los 3 principios, acerca de los principios para tener la bendición del conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios, creo que somos muy privilegiados que Dios en persona, como dice Isaías 54, venga a instruirnos a nosotros y a nuestros hijos. Y quisiera subrayarte este pensamiento. Fíjate cómo dice: el conocimiento, según está revelado en su palabra, debe ser impartido a los niños. Desde el nacimiento temprano de la razón, deben familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. Y entonces, subraya la frase que hemos leído muchas veces: la primera lección que debe dárseles es que Dios es su Padre. La segunda lección es que permitan que el pensamiento, la aptitud, el ejercicio de las facultades mentales se dediquen concentradamente al estudio de los pensamientos de Dios. Que se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. Esto es para mí un regalo extraordinario. Y la otra frase es: los ángeles de Dios no desean alcanzar otro conocimiento más elevado que el conocimiento de la voluntad de Dios. Y su mayor delicia consiste en cumplir la perfecta voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué esto? Estas 3 cosas. Enseñemos a los niños la primera lección es que la primera lección que debe darse a los niños es que Dios es su Padre. La segunda, permitan que el pensamiento, la aptitud, el ejercicio de las facultades mentales se dediquen al estudio de los pensamientos de Dios. Si tú pudieras entender esto que estamos diciendo aquí, te prometo que se acabarían los chismes, las críticas, porque no te alcanzaría el tiempo para lograr esta bendición de conocer la suprema y gloriosa voluntad de Dios. Y cuando la conocieras, tu delicia, tu encanto, tu mayor alegría sería cumplir esa perfecta voluntad del Padre como lo hacen los ángeles. Y déjame explicarte por qué el Señor dice que la primera lección que debiéramos dar a nuestros hijos es el conocimiento de Dios, de sus pensamientos, de su voluntad, y la idea básica, elemental, fundamental, de que Dios es el papá de tu hijo. Te voy a decir, repite cuál es la cita, por favor.
Estoy leyendo la página 334, ya lo tenemos, lo hemos dicho muchas veces. Página 334 de Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Las dos citas de la primera lección es enseñarle a los niños que Dios es su papá, es su padre. Y la segunda lección es que dedíquense al estudio de los pensamientos de Dios y conocer la suprema voluntad de Dios. La tercera lección. Voy a decirte algo. Si tú dedicaras tiempo para enseñarle a tus hijos estas 3 lecciones, decía yo, no te alcanzará el tiempo. Y no es asunto de venir como hacen muchas madres y muchos padres. Muchos padres, muchas madres, le enseñan a los niños las historias de la Biblia. Está correcto, está bien, pero perdemos la perspectiva. He escuchado a muchas madres enseñarle a muchos padres, a muchos varones, enseñarle a sus hijos la historia de David y Goliat, de cómo David era un niño valiente, intrépido, fiel, obediente, que pastoreaba las ovejas y que un día, para cortar la historia, un día no tuvo miedo de enfrentar al gigante Goliat. Y con su honda y 3 piedras lisas del arroyo, vino al encuentro de aquel que amenazaba a las huestes de Israel. Y en el nombre del Señor, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y agarró su honda y el gigantón aquel pensó que era un pájaro, alguna cosa así, pero nunca se dio cuenta del valor, de la agilidad, de la habilidad de David. Y cuando David lanza la piedra y le pega en esa parte descubierta que los hombres tienen en la frente, que es la parte que con frecuencia nosotros descubrimos, el hombre recibió el impacto y en el instante cayó al suelo. Y entonces sacamos lecciones de la historia de David. Hermano, hermana, es importante contar la historia de David y Goliat, pero es más importante conocer al Dios de David. Fíjate bien, no sé si me estás siguiendo la idea. Si tú explicaras a tus hijos quién era el Dios de David y por qué David actuaba con tanta confianza, con tanta seguridad, que sus hermanos estaban envidiosos, egoístamente, sorprendidos por la madurez espiritual de este jovencito. Hermano, es hermoso hablar acerca de Moisés cuando abrió el mar, pero ¿por qué no hablar del Dios de Moisés? Ahora te explico esto. Si tú tomaras tiempo en explicarle a tus hijos acerca de que tu papá, Pedrito, Carlitos, Andresito, es Dios. Mamita y yo apenas somos el arbolito que da el fruto. Pero quien pone la savia dentro de nosotros, la savia de la vida, es Dios. Por eso es que tu papá, tu papito querido, es Dios. Y en Gálatas 4 dice que le llamemos papito.
hay una frase allí que dice, clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papito. Cuando tú le explicas estas cosas, tú no puedes improvisar esto. Yo te voy a decir algo. Llegar a estas conclusiones, estas lecciones, a mí me ha costado toda la vida. Y cuando tú le enseñas a la gente, aprendes con una inteligencia, esa sabiduría que viene del cielo. Déjame decirte esto. Mi primer campaña de evangelismo la di a los 12 años, quizás ya lo sepas. Y desde entonces he estado predicando. Pero he predicado lo que todos predican. Algunos me han felicitado, me han admirado, me han dicho cosas lindas en relación a mis mensajes de cuando yo era un joven. Pero te voy a decir una cosa. Cuando ya no tuve más los cargos, presidente de asociación, secretario ministerial de la Unión, evangelista de la división, cuando ya no los tuve y ya estaba retirado de todas esas grandes supuestas cosas, nos mudamos para acá, para Carolina del Norte. De California nos venimos a Carolina del Norte. Y habían algunas circunstancias que provocaban ciertas dificultades. Y al estar aquí, digo, ¿yo qué voy a hacer ahora? Bueno, me empecé a levantar temprano. Yo me levantaba temprano. Pero se me ocurrió hacer en mi casa y hacer de mi casa un centro de adoración. E invité a algunos amigos que quisieran venir, abrir la puerta a todo el mundo, tanto gente de la iglesia como gente no de la iglesia. Y no lo vas a creer. A la casa llegaron gentes que eran de la iglesia y que no eran de la iglesia. Y tener dos tipos de público en un instante a la vez, pues hay que prepararse bien, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. Y no tienes idea, desde más o menos allá por el 20, esa última semana de agosto del 2011, empezamos a reunirnos en nuestra casa, un grupo de amigos, lindos amigos, y uno de ellos no era adventista, era católico, y hasta el día de hoy él me llama mi maestro, pero con un cariño y una admiración, y él vive agradecido hasta el día de hoy. Y dice, porque, pastor, yo he aprendido tanto, pero esto no es lo que te quiero decir, querido. Al estar dando estas clases mañana tras mañana en la casa, a las 5 de la mañana, Pepe viajaba 40 millas. ¿Sabes cuántos son 40 millas? Casi 60 kilómetros en kilómetros, pues. Todos los días que teníamos culto, Pepe, su esposa y su niña viajaban. Nunca faltaron. Si faltaron 2 o 3 veces, fue mucho en años. Don Alfredo, ahí estaba presente. Y llegaron otros. Carlos, un abogado prominente de Ecuador,
llegó de visita por aquí y también nos visitó, simplemente atrapado por la amistad, y se bautizó. Y él está haciendo un trabajo extraordinario ahora mismo en Ecuador. Pero déjame decirte que a lo largo de todo esto han habido bendiciones y grandes beneficios. Pero el más bendecido de todos los que han escuchado he sido yo. Tú no tienes idea cuánto he aprendido al enseñarle a otros. Si tú tomaras el tiempo de enseñarle a tu familia, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus padres, a tu familia, tú aprenderías y Dios en persona a través de su Santo Espíritu vendría para darte la sabiduría que tú necesitas. Inténtalo. Levántate temprano. Prepárate. No improvises. Tú ya te conoces la historia de David y Goliat. Ya conoces la historia del Arca de Noé. Ya conoces la historia del Mar Rojo. Ya conoces esa historia. No, eso no es el punto. No leas un trocito de la matutina de niños o de hombres o de varón, de jóvenes o de mujeres. Lee la palabra. Estudia la palabra y dile a tu hijo que el dueño de esta palabra es su papá. Dile a tu hijo que ese extraordinario y maravilloso ser nos ha permitido el privilegio de ir y entrar a lo más profundo de sus pensamientos. Nos ha autorizado tener la mente de Cristo. Explícale, pero para poder hacer eso tienes que estudiar. No seas como esos flojitos. ¿Y dónde está esa cita? Estudia la Biblia, averigua, infórmate, dobla tus rodillas, pídele al Señor que te dé el atractivo de su palabra, hambre y sed de su palabra, y que tú pudieras enseñarle a tus hijos en el libro de, solamente para subrayar una idea, en el libro de Job, en el capítulo 36, dice: he aquí que Dios es excelso en su poder. 36, 22. Y entonces dice: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro es semejante a él? He aquí que Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Dice el versículo 26. He aquí que Dios es grande y nosotros no lo conocemos. El Señor pasa delante de nosotros y no lo podemos ver. No lo podemos entender porque es demasiado grande. Y ese ser tan gigantescamente grande viene y te ofrece y te dice: enséñale a tu hijo que yo soy su papá. Explícale. Se te traba la lengua porque ¿cómo le explicas cuando todos los niños saben que el papá de Pedrito es Pedro Martínez? ¿Cómo le explicas a tu hijo que su papá es Dios? Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer la Biblia con humildad, con santa preocupación. Leer la Biblia,
Dice aquí, si amamos, página 195, tomo 7, si amamos las escrituras, si las escudriñamos cada vez que tengamos ocasión de hacerlo para enriquecernos con los tesoros que contiene, podemos tener la seguridad de que Jesús nos atraerá hacia Él. No podemos ser completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes. Ese hombre que dijo, conócete a ti mismo, eso es grandiosa, esa es una frase muy linda. Pero cuando tú pones tu mente, tu pensamiento en el hombre, como dice la sierva del Señor, terminas admirando al hombre, dependiendo del hombre, esperando al hombre y volviéndote esclavo del hombre. Qué triste. No podemos ser completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres llamados grandes y poner su sabiduría por encima de la del mayor maestro que el mundo haya conocido jamás. Buscar conocimientos en tales fuentes es querer beber en una cisterna resquebrajada que no puede retener el agua. Hermanos, hay padres que en lugar de ponerse a enseñarle a sus hijos quién es Dios, a leer la Biblia, lo ponen a leer los libros de los grandes maestros. Yo conozco a gente que obligan a sus hijos a estudiar esas cosas. Aún grandes hombres de nuestra iglesia, líderes de nuestra iglesia, le enseñan a sus hijos esas grandes cosas. Y te voy a decir, todo lo que hacen es presentar a tu hijo o a tu hija la filosofía maravillosa, pero controlada por Satanás en la mente. Por ejemplo, conócete a ti mismo es una gran frase. Pero conocer a Dios, eso es otra cosa. Dios es infinito, Dios es extraordinario. Sea Jesús, sea Dios, sea la verdad de Dios el objeto de nuestra contemplación y meditación. Leamos la Biblia y considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente. Explícale a tu hijo que Dios es su papá. Entonces hallaremos una inspiración y una sabiduría que provienen de Dios. Escucha esta frase. La adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre. Estamos hablando de los grandes maestros de la tierra. De eso estamos hablando. La adquisición de un... ¿Sabes qué? Mucha gente perdió sus hijos siendo lindos adventistas, siendo lindos seguidores de Jesús. No porque los muchachos se hicieron drogadictos o alcohólicos o perversos, sino simplemente porque nosotros pusimos la filosofía humana en sus mentecitas como grande. Y tú querías que tu hijo brillara en el ambiente para saber cuánto sabe. Querido, si tu hijo conociera toda la filosofía de los más grandes maestros de la tierra, sería el más necio del mundo, porque los más necios, los hombres más grandes de la tierra, murieron ahorcados, murieron suicidados, murieron jóvenes, murieron asesinados, agostados por la envidia, desesperados por el poder. Pero nosotros los consideramos grandes hombres.
enfermos por la locura de la sabiduría terrena. Y tú puedes leer la historia de esos grandes hombres que terminaron así sus vidas. Pero tú pensabas que eso era lo máximo. Escucha esta cita: la adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar lo que ya recibió. ¿Qué cosa es lo que hacen un montón de libros, de los maravillosos libros de la tierra? Dice que ponen a menudo, con frecuencia, entre Dios y el hombre un montón de conocimientos. Fíjate bien, que no dice que nutren o que fortalecen la mente. Voy a leértela otra vez para que estés claro. La adquisición de un gran número de libros de estudio interponen demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente. Te lo subrayo, que debilitan la mente. Aún en nuestros seminarios se exige el estudio de algunas de estas materias. Algunos en nuestros colegios se exigen el estudio de estas materias, pero en lugar de fortalecer debilitan la mente y la hacen incapaz de asimilar la palabra de vida que ya recibimos. La mente se torna dispéptica y llega a desecharlo todo. ¿Por qué? Porque nos parece que la sabiduría humana es lo máximo. Por ejemplo, a mí me llama la atención que algunas personitas con poco cerebro, por ejemplo, si Einstein dice una frase bonita acerca de Dios. ¡Ah, mira! Y admiramos lo que ese hombre dice acerca de Dios y admiramos más a Einstein que a Dios. Si el presidente de tu república menciona una frase a favor de la Biblia de Dios, nosotros la subrayamos. Hermano querido, no te asombres por la sabiduría terrena. Dice aquí, la adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado a menudo entre Dios y el hombre un montón de conocimientos que debilitan la mente. El hombre necesita mucha sabiduría para aprender a elegir entre tantos autores y la palabra de vida, para poder comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Mira, y yo voy a decirte lo que yo te he dicho. Yo abajo, en mi cochera, no lo vas a creer. Perdóname, no te estoy presumiendo. Tengo miles de libros, así miles de libros. Pero yo no sé si tú te has dado cuenta que los libros que yo te traigo aquí no son de los grandes maestros. Cuando yo era un joven, admiraba mucho a Churchill, y lo admiraba mucho. Tengo anécdotas de Churchill, de su actividad en el hogar, de su actividad en el Senado, de su actividad en la vida pública, de su filosofía de vida. Y yo podría hablarte de Winston Churchill, podría hablarte de Washington Irving, podría hablarte de Washington Carver, podría hablarte y contarte las anécdotas de estos grandes hombres. Yo no sé si te has dado cuenta, pero desde que estamos aquí, los únicos libros que traigo son estos.
enséñale a tu hijo que su papá es Dios. ¿Y de dónde te vas a documentar? Por favor, no te documentes de lo que otro ha escrito. Háblale de profecía, pero no lo que dice aquel hombre o aquel pastor. No, háblale de profecía a tu hijo de lo que tú has aprendido bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes cuántas filosofías hay acerca de los eventos finales? Tantos como maestros existen. Algunos ponen una fecha y hay gente que se atreve a poner. No, pero es que no estamos poniendo el día, estamos poniendo el año. Lee la página, creo que 114, algo así, de testimonios para ministros acerca de poner fechas y días y años o meses, hermanos. Pero nos encanta admirar al hombre. Hermano, lee la Biblia tú y conviértete en el maestro de tu hijo. ¿Tú eres joven? Pues aprovecha el tiempo. ¿Eres viejo? No desperdicie los minutos que te quedan y aprende a conocer al Dios vivo. Querido, yo estoy sorprendido. Cerremos la puerta a tanta lectura. Hay una frase aquí tan linda que dice: hermanos míos, evitad los arroyos de la llanura, están contaminados, y aplacad vuestra sed en las aguas puras del Líbano. No podéis andar en la luz de Dios si recargáis vuestra mente con una cantidad de ideas que no puede digerir. Es tiempo de que decidamos recibir la ayuda del cielo y que permitamos a nuestros pensamientos que reciban la impresión de la palabra de Dios. Cerremos la puerta a tanta lectura. Oremos más y comamos las palabras de vida. A menos que la gracia haga una obra más profunda en nuestra mente y en nuestro corazón, no podremos ver el rostro de Dios con tanta lectura ajena a la eternidad. ¿Anotaste esa página? Sí. 195, 196. Hay gente adventista que gasta en buenos libros. Lee la palabra y permite que tu maestro, yo te he leído muchas veces la cita de Isaías 54, que dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada cuando leas la palabra y permitas que Jesús sea tu maestro personal y el Espíritu Santo. Estarás lejos de la opresión porque no temerás, y de temor estarás libre también, porque no se acercará a ti. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová, cuando tú y tus hijos sean enseñados por Jehová. Tu paz se multiplicará y serás libre de todo mal. Esta es la herencia
esta es la herencia, dice aquí, esta es la herencia de los siervos de Jehová, porque su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Yo te leí al principio, al comienzo de esto, el Salmo 91, porque quería que entendieras esta frase. Dice aquí, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esta es una frase que muy poca gente entiende. Vivir en la casa de la sabiduría del Eterno, eso es extraordinario. Dice aquí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y entonces viene la frase, le pondré en alto, por cuanto, déjame traducirlo así. Lo leo primero como dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocido es un verbo que está en una acción continuada, conocido. Le pondré en alto por cuanto ha dedicado tiempo a conocer mi nombre. Me invocará y yo le responderé. ¿Por qué? Porque nos conocemos, querido. Pero si tú no le enseñas a tus hijos quién es el Dios de David, no le hables de David, porque cuando tu hijo sea grande y de repente vea las travesuras de David, sí, David, tú no has escuchado a tus hijos decir, a mí me gustaría ser como David, que tuvo tantas mujeres y cometió adulterio y hizo acá y por allá y se metió por acá y que le quitó la mujer al vecino y todavía fue el amigo consentido de Dios. ¿No has escuchado eso? Yo quisiera ser como David. No dicen yo quisiera ser como, no dicen yo quisiera ser como Enoc. Nadie dice yo quiero ser como Enoc. Nadie dice yo quiero ser como Noé, varón perfecto, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Noé halló gracia delante de Dios. Nuestros hijos no dicen eso. Hoy nuestros hijos quieren ser narcotraficantes, porque ahí está el dinero. Y no lo vas a creer. Hay muchos hijos de adventistas que son narcotraficantes. ¿Por qué? Porque en algún momento tú pusiste canciones de esas norteñas donde los cantantes exaltan y glorifican a los traficantes. Y ahora tu hijo está en la cárcel. ¿Por qué? Porque no tomaste tiempo de decirle a tu hijo que más que un hombre rico, que un hombre poderoso, que un hombre que tiene muchas armas o que un hombre tiene mucho conocimiento humano, horizontal y terreno, está alguien que se llama tu papá y es Dios. Enséñale eso a tu hijo. Querido, sinceramente, es tiempo que decidamos recibir la ayuda del cielo y que permitamos a nuestros pensamientos que reciban la impresión de la palabra de Dios. Quisiera leerte todo esto. Hermanos, nosotros amanecemos leyendo la palabra y nos acostamos leyendo la palabra. Y a veces tenemos un momento libre y ¿sabes qué dice mi esposa? ¿Me lees? Yo estoy leyendo. Y entonces ella viene y me dice, ¿me lees? Y yo le leo. O ella lee. Y la verdad es que nos sorprende encontrar detalles,
pareciera que a veces abrimos la Biblia o uno de estos libros de los testimonios en la página que el Espíritu Santo abre para decirnos a nosotros el consejo que en ese instante necesitamos para pulir nuestro carácter, para ser santos, para crecer y ser más semejantes al Señor. Hermano, fíjate bien, que estas sean tus materias. Enseñarle a tu hijo que Dios es su papá es una materia. Allí va toda la sabiduría que el mundo conoce, buena, científica, está abarcada allí. En la siguiente idea, el punto número 2, que tu ciencia sea conocer los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es humanamente hablando. Pero si tú le das oportunidad a él a que te enseñe los pensamientos para arriba en lugar de para abajo, te aseguro que ahí están las ciencias físicas, matemáticas, químicas, que el hombre no conoce ni un milímetro. Hace muchos años, allá por los 60 y tantos, un astronauta ruso salió a dar una vueltecita aquí en la atmósfera, que no tiene ni 400 kilómetros de distancia de la Tierra, alrededor de la Tierra. Y dice, salí al espacio, busqué a Dios y no lo hallé, no lo vi. Es como decir, quiero conocer al presidente de la República, pero fui a Estados Unidos y entraste a Tijuana, por ahí anduviste, por San Isidro, y no lo conociste porque él no vive allá. Hermano querido, es importantísimo poder entender que tú necesitas tiempo con Dios para conocerlo a Él y enseñarle. Enseña. No repitas la historia repetida 1000 veces por gente que hoy no está ni en la iglesia. ¿Cuánta gente no ha contado la historia de David? Y ya no están en la iglesia. Cuando tú cuentas la historia, cuando tú lees un libro humano, terreno, y le hablas a tus hijos acerca de eso, aquí dice, debilitas la mente de tu hijo. Dice aquí, cuando tú metes ese montón de conocimiento humano, debilitas la mente de tu hijo y la haces incapaz de recibir la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque ya está llena, ese vaso ya está lleno de sabiduría basura. Y como ya está lleno, pues ya no le cabe más. Platícale de las cosas de la Biblia a tu hijo, pero desde la perspectiva humana. Cuando él llega a la escuela, el maestro le va a decir que no existe Dios, porque tú le explicaste algunas cosas humanas, bíblicas pero humanas, de lo que dijo el humano, en lugar de explicar quién es Dios,
quién es el papá de tu hijo. Y sabes una cosa, y cuando el maestro empieza a razonar y el muchacho está atascado de comida malsana, no tiene la capacidad para responder. Es impresionado por ese maestro y llega a admirarlo tanto que cuando viene contigo, que estás leyendo por ahí un libro de Max Lucado, de Joel Osteen, que tú admiras, tu hijo tiene compasión de ti. Qué lástima que mi mamá, mi papá no fueron a la universidad, porque hubieran conocido al maestro que yo conocí esta mañana. La mente de tu hijo está debilitada y no podrá entender ni conocer a Dios. Querido, imagínate, déjame repetirte esto. Imagínate, muchos están estudiando al sol, las explosiones del sol, las llamas de cambios extraordinarios de las intensas temperaturas del sol. Y si alguien te trae un reporte de físico, de cosas extraordinarias acerca del sol, tú te vas a quedar mirándolo con asombro. Y cuando tu hijo empiece a explicarle a los vecinos acerca de qué cosa hace el sol y cómo se mueve el sol y qué temperaturas tiene arriba en la atmósfera, en la superficie, más adentro, más abajo, y cómo es que se sustenta, qué niveles de hidrógeno existe allí para que arda permanentemente, qué otros elementos hay. Y cuando tú empieces a escuchar a tu hijo hablar de esa manera, y tú vas a decir, qué maravilla mi hijo, cuánto sabe. Pero tu hijo fuma, pero tu hijo se junta con gente que no debe y come comida que no debe. Pero tú lo admiras porque sabe mucho acerca del sol. Yo te voy a presentar a otro muchacho. Este no habla de cuánta temperatura tiene el sol. El muchacho que le dijo al sol, le ordenó al sol, sol, detente en Gabaón, y tu luna detente en el valle de Jalón. Y el sol y la luna se detuvieron. Esto es a donde tu Padre Celestial quiere llevar a tus hijos, no enseñarle la riqueza intelectual de esta tierra, sino quiere enseñarte el poder que hay en su mente, en sus pensamientos y en su voluntad. Y ese ser extraordinario, tú puedes decirle a tu hijo que es su papá. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Fíjate cómo dice, te voy a leer otra vez. He aquí que Dios es grande y nosotros no le conocemos, dice Job 36, 26. Ni siquiera se puede seguir la huella de sus años. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro puede ser semejante a él? ¿Qué maestro? Voy a cerrarte con esto. Cuando tú le traes un libro, X, terreno, humano, de todos los grandes maestros, tráele un libro, por ejemplo, de ese hombre que dijo, pienso, luego existo. O conócete a ti mismo. O de esos grandes maestros.
babilonios, latinos, europeos. Solo estarás debilitando la mente de tu hijo, y te voy a decir por qué. En lugar de adquirir la sabiduría de primera mano, déjame decirte algo. Te voy a decir el Dios que tengo. Candy me habló para que hiciera una oración por su madre, que ya le faltaban apenas unos minutos para morir. Y antes de que muriera, ella quería que yo hiciera una oración para que ella, la hija, su madre y la familia pudieran tener tranquilidad y paz al descanso. Antes de orar, la señora estaba moribunda, literalmente moribunda. Hablé con ella, la confronté con el Dios que nosotros tenemos. Ella no es adventista. Y en una acción que nunca se imaginó, porque no quería hablar de esto, cerró la ventana a esta acción, pero el Espíritu Santo intervino. Después de un momento de conversación, ella confesó sus pecados al Señor. Y entonces platicamos un poquitito, no era para una conversación muy larga. Sugerí algún remedio, una pequeña y sencilla dieta, y oramos. Y le pedimos al Dios creador de todo el universo que le diera la oportunidad a esta mujer de tomar el tiempo para arreglar su vida. Cerramos la llamada y quiero que sepan que yo no lo supe en ese instante, pero después de la oración ella se levantó, caminó, comió, y creo que fue un día después o 2 días después que hablamos y la gente estaba sorprendida. Y en este momento la señora está en una vida regular. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No quiere decir que las personas no van a morir porque oras por ellos, no. Lo que estoy diciendo es que si Dios tiene propósitos especiales contigo y a través de ti, Dios lo va a hacer. Pero si tú estás leyendo libros ajenos a esto, ¿sabes qué estás haciendo? Estás debilitando tu mente. Estás llenándola de cosas que no le permitirán a la influencia divina poder hacer algo contigo. No podemos estar completos en Cristo si tú estudias de las cosas que provienen de los hombres llamados grandes maestros y pones su sabiduría por encima de la mayor o la del mayor maestro que el mundo jamás haya conocido. Cuando tú pones esos libros,
Te voy a decir qué estás haciendo. Cuando tú lees libros, aún acerca de la Biblia, en lugar de leer la Biblia y los testimonios, en Alaska, ¿sabes qué estás haciendo? Debilitando tu mente. Hace muchos años, antes que tuviéramos estos medios de comunicación, unos 60, 70, 80, 100 años atrás, en Alaska no habían vegetales más que en algún momento del año, bastante breve, los cuales los esquimales almacenan, pero eso se acaba. Y cuando una mujer está amamantando a un niño, pues le da de su pecho la comida hasta que puede. Pero cuando ya los niños o los bebés empiezan a tener dientecitos, eso lastima, ya no se puede. Y entonces ahora hay que darle de comer, pero ¿qué le das? No hay papitas, masitas, no hay frutitas, no hay. ¿Sabes qué cosa hacían las mujeres? Agarraban un poco de carne y la masticaban, se la metían a la boca y la masticaban 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 hasta que quedaba una masita suavecita, suavecita, ya, literalmente una masita. Entonces se la sacaban de la boca y se la daban al bebé y con eso sobrevivía el bebé. Eso es lo que tú comes cuando lees los libros horizontales, humanos, terrenos, de tus grandes maestros, que después de dar una clase, fuman, beben alcohol, comen una comida que los destruye internamente. No son tan sabios. Cuando tú lees un libro acerca de la Biblia, escrito por alguien, en lugar de leer la Biblia tú personalmente, lo que estás comiendo es esa carne que tu mamá masticó 1.000.000 de veces para que pudieras tú digerirla. ¿Quién se llevó el juguito de la carne? ¿Sí me entiendes? Y no estoy diciendo que la carne sea benéfica para comer, pero solamente para ilustrar la necedad de nuestra maravillosa filosofía de aprendizaje. Alguien masticó por ti, alguien se llevó el jugo y a ti te dieron el bagazo, las sobras, el restante. Pero si tú abrieras la palabra y entendieras lo que dice aquí, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi papito, porque tú eres mi Dios, dice el Salmo 143:10. ¡Qué hermoso! Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tú eres mi papá. Imagínate que pudieras decirle eso a Dios. Y ese versículo del capítulo 33 que me tiene asombrado, ¿cómo es posible que podamos tener nosotros este conocimiento? El capítulo 33 dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como hijos para sí. 33:12. ¿Sabes quién es el Dios de ellos? Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró.
sobre todos los moradores de la tierra, pero Él formó el corazón de todos ellos. Él es nuestro papá. ¿Y sabes quién es este Señor? Dice aquí, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó y existió. Te voy a decir una cosa, lo que acabo de hacer en este momento, jamás lo he hecho en toda mi vida. Y yo no había coordinado estos pensamientos así como están aquí. Pero el Espíritu Santo es tan maravilloso porque eso está aquí está. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad, como sus hijos. Desde los cielos miró Jehová y vio la tristeza de los hijos de los hombres, y desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra cómo se comían ese bagazo de carne que su mamá había masticado 1,000,000 de veces para que ellos pudieran digerirlo, pensando que esa comida era lo máximo. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Pero el hombre se olvida que Él formó el corazón de todos ellos. Por esa razón es que el ojo de Jehová está sobre todos los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Por esa razón nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. He aquí que Dios es grande y nosotros no lo conocemos, ni siquiera podemos seguir la huella de sus años. He aquí que Dios es excelso en la majestad de su poder. Hermanos, si pudiéramos nosotros entender estas cosas y dejar de debilitar nuestras mentes y nutrirla, te digo sinceramente, en este momento el Espíritu Santo te está hablando. No desperdicies el tiempo en las cosas en que desperdicias el tiempo, y tú lo sabes. No te lo voy a decir yo, ni siquiera ya las voy a mencionar, porque me da vergüenza declarar estas cosas delante de ti, de tus hijos. Un padre y una madre que pierde el tiempo viendo novelas es la persona más necia de la tierra. Dedica tiempo, siéntate con ellos. Así como Ana se sentaba con su bebé, que había dedicado a Dios y que entregó a Dios, pero no podía perder el tiempo. Jocabet le dieron 12 años para entrenar a su hijo, para educar a su hijo, y de día y de noche le robaba horas de sueño a su cuerpo para educar a su hijo. Cuando tengas oportunidad, lee la historia de cómo la mamá de Moisés educó a Moisésito. Y quiero que sepas que esa mujer sabía que le iban a quitar uno de esos días a su hijo, así que no podía perder el tiempo. Y te voy a decir una cosa, tú dirás, bueno, yo no tengo el problema de... No, a ti no te lo van a quitar, a ti ya te lo quitó Satanás. Con 1000 cosas, con la educación de esta tierra, con la filosofía de esta tierra, con el poder de esta tierra, con el encanto de esta tierra, con la admiración de los humanos que nosotros admiramos, ya te lo quitaron. Pero todavía podrías redimir el tiempo. Dile al Señor, enséñame a contar mis días de tal forma que pueda traer a mis hijos de tu sabiduría. Vamos a cerrar aquí. No debilites más la mente de tus hijos. La adquisición de un gran número de libros de estudio interpone demasiado en uno entre el Dios y el hombre. Un montón de conocimiento que debilitan la mente de tus hijos y hacen incapaz de asimilar lo que Dios quiere darte. El hombre necesita mucha sabiduría para aprender a elegir entre tantos autores y la palabra de vida para poder comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios.
cerremos la puerta a tanta lectura, oremos más y comamos las palabras de vida. Y a menos que la gracia haga una obra más profunda en nuestra mente y nuestro corazón, no podremos ver el rostro de Dios. Querido, si tú supieras la bendición que tenemos en esta casa al leer la Biblia. Yo he leído la Biblia muchas veces, pero ahora que estoy tratando de conocer a Dios, de conocer sus pensamientos y su voluntad, estoy aprendiendo lo que no te imaginas. Yo no sé, pero te voy a decir una cosa. Yo jamás prediqué estos mensajes antes. Y de paso, te animo a que escuches estos mensajes de aquí para atrás, al menos 4 años atrás. Ponlos. No pierdas el tiempo en otras cosas. Hay predicadores en este momento que están enseñando cosas. Te voy a leer lo que están enseñando los predicadores de nuestra iglesia para tener audiencia. Escucha aquí. La santificación, página 525, del conflicto de los siglos. Fíjate bien. Y quiero decirte que el sermón lo organiza el Espíritu Santo, porque yo estoy leyendo aquí y allá. Pero quien me dice qué te debo de leer, me lo pone en la mano él. La santificación, tal cual entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio a la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Y quiero que sepas que muchos de nuestros pastores están en contienda contra la santa ley de Dios. Hay filosofías tremendas en nuestras universidades y en otros sectores del mundo, donde nuestros grandes predicadores están enseñando una filosofía barata y un rechazo a la ley de Dios, con mucha discreción, con mucha sutileza, pero dejan al lado de Dios. Tú no puedes obedecer la ley de Dios, pero acepta la obediencia de Jesús por fe y entonces tú eres salvo por la fe y por la gracia. Escucha. Una religión barata. Eso no es lo que dice Dios. La santificación, tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí mismo un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores, que son muchos de nuestros predicadores, enseñan que la santificación es una obra instantánea, por la cual mediante la fe solamente alcanza perfecta santidad. Qué tremenda cita. La gente lo lee y dice, aquí está, ya ves. Por la cual se consigue una santificación, y esta es una obra instantánea, por la cual mediante la fe solamente alcanzan perfecta santidad. Dicen, tan solo creed. Dicen, tan solo creed y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Eso es lo que quiere el público. Nuestros hermanos quieren comer, quieren beber, quieren mirar, quieren tocar, quieren hacer. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos con esa filosofía. Pero ¿será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad y el modo de ser de Dios sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y voluntad y enseñan lo que le agrada? El deseo de llevar una religión fácil, que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, y de esto está llena la iglesia. Todos los días me encuentro gente de esta clase.
El deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas ni desprendimiento. Yo quisiera dejar de comer carne, pero me gusta. Yo quisiera dejar de comer eso, pero me gusta. Yo quisiera levantarme temprano, ay, pero yo soy muy dormilón. Y ya no puedes discutir. A mí me gustaría levantarme temprano a leer la Biblia, pero es que yo no soy de la mañana, yo soy de la tarde. Yo me puedo acostar hasta la 1 de la mañana o 2. Pero, ay, no me levantes de mañana. Y alégale. El deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Eso es lo que están predicando muchos de nuestros grandes predicadores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y continúa diciendo, el testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. Tú vas a escuchar en la iglesia que las obras no sirven. Pues aquí el Espíritu Santo dice, el testimonio de la palabra, eso está en la página 526, y ya voy a parar aquí, el testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las Sagradas Escrituras. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. Y quisiera leerte más porque esto está terrible y tremendo. Voy a parar aquí. Vamos a orar. Que Dios tenga misericordia. Si consideras que estos mensajes deben ser proclamados a todo el mundo y pudieras compartir las bendiciones que Dios te da y ayudarnos, necesitamos tu apoyo para llevar adelante esto. Ahora mismo es indispensable tu apoyo. No me dejes hablando al aire. Si consideras prudente y tienes el corazón de sacrificio de Jesús, ayúdanos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos habilite para seguir adelante. Necesitamos salvar a nuestros hijos, pero para salvar a nuestros hijos, primero necesitamos salvar a los padres de nuestros hijos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Muchas gracias por tu Santo Espíritu que nos habla de una manera tan especial, con tanta sabiduría, con tanto amor, con tanta ternura, con tanto cariño y con tanta sabiduría, Señor. Por favor, ayúdanos a levantar nuestros ojos hacia arriba, hacia las alturas, hacia las grandes alturas, y sacrificar todo, Señor, para conocerte, para entender tus pensamientos y para conocer tu infinita voluntad. Danos la capacidad de deleitarnos en ti. En esto consiste la vida eterna, en conocer tus pensamientos, en saber que tú eres nuestro Padre, en entender que hacer tu voluntad es nuestro más grande y mejor negocio. Ten misericordia. Te ruego una bendición por mis hermanos. Son pocos los que escuchan este mensaje. No todos están dispuestos a pagar el precio de levantarse temprano. Pero estos pocos, bautízalos con tu Santo Espíritu cada mañana, cada día. Que nadie pierda su herencia eterna simplemente por quedarse en la cama inútilmente,
siendo controlado por aquel que controla el mundo entero, para mal. Acompáñanos en este día y ayúdanos a valorar el principio de la eternidad en el amor manifestado en la cruz del Calvario. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, es un placer. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el sábado.